Queridos amigos, buenas tardes. Nos volvemos a encontrar una vez más conversando con una taza de café. Esperemos de que sea también una buena tarde. Vamos a juntarnos y conversar una vez más, como siempre. Y que sea verdaderamente, Anita, buenas tardes, mucho gusto. Como estamos con un frío, ya saben ustedes, yo soy friolento por naturaleza, pero vamos a conversar algo interesante. Yo creo que está interesante, pero vamos a empezar como siempre esta vez con algo más que un agradecimiento. Realmente pasamos ya 65 reuniones con algo más y Roger, caballero ilustre, ¿cómo estamos? Bendiciones, ¿cómo estamos? Aquí seguimos con frío, pero bastante contentos, bastante contentos. Hay ¿Cómo les podría decir? Yo creo que este tiempo, les decía que ya tenemos más de 65 reuniones, ha crecido un poquito las cosas, ¿no? Ya sacamos un podcast que solamente es audio en varias plataformas. También un amigo que tiene una radio por internet nos ha pedido, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bendiciones. Les contaba que ya somos más de 65 reuniones y que aparte de los videos tanto en YouTube como aquí en Face, un amigo que tiene una radio por internet nos ha pedido que le pasemos los audios para poderlos subir también dentro de su radio. Entonces yo creo que eso es bastante motivo para agradecerle a Dios y a ustedes por estar sufriendo cada miércoles y cada sábado conmigo, pero ha sido un caminar. Poco a poco hemos ido aprendiendo, estamos aprendiendo todavía algo cada día y esperamos de que cada día sea mejor, ¿no? Dale gracias siempre a Dios por la oportunidad que nos da y no nos consuma el fuego por de cuando en cuando hablar algunas cosas que de repente no le gustan, o quizás sí le gustan y a quienes no nos gustan es a nosotros, ¿no? Pero bueno, gracias por estar ahí, gracias por seguir reuniéndose conmigo y verdaderamente es interesante seguir. Gracias por ahí. Hermana Aida, mucho gusto de tenerla por aquí. Somos ya asiduos, gracias a Dios, que nos sigamos reuniendo. Siempre los amigos llegan aquí y sé también de que después los que no pueden reunirse con nosotros, yo sé que por ahí lo ven. Ahora en podcast lo pueden llevar en su teléfono o cualquier lugar y eso es también una manera de reproducirnos, ¿no? Ya es una bendición y un agradecimiento a Dios y a ustedes por pasar ese suplicio. No sé si están pagando algún pecadillo por ahí que tienen que escucharme casi una hora 2 veces a la semana, que eso es bastante, pero vamos a dar gracias al Señor y vamos a hacer una oración. A un amigo que está viéndonos, gracias por el panetón. No lo he querido abrir todavía porque necesito un tiempo especial y una ceremonia importante en el cortar ese panetón, pero muchas gracias por el regalo, muchas gracias por acordarse. Eso es de agradecerlo. Y vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias esta tarde porque seguimos con vida, seguimos con bien y cada mañana al abrir nuestros ojos y darte gracias por despertarnos, cual despertador altísimo y el Señor de los señores, te damos gracias por ese tiempo, por dedicarnos un momento en volvernos a hacer, abrir los ojos cada mañana y que cada noche podamos una vez más dormir y darte gracias porque por un día más en tu voluntad seguimos vivos y sanos, que es lo mejor. Te damos gracias por nuestras familias que siguen en bien y siguen caminando y siguen siguiendo adelante, intentando seguir tus pasos, Señor. Te damos gracias por este día. Y te pedimos por aquellos que en estos momentos están pasando tiempos difíciles, tiempos de contagio, de enfermedad, y que no solamente es el cuerpo, sino que muchas veces el alma y el desánimo les invade. Y te pido que estés con ellos, Señor, que tu Espíritu Santo llegue a cada uno y pueda levantarlos y fortalecerlos para salir adelante. Tu palabra dice que si los ancianos de la iglesia se unen y alguien está enfermo, tú, Señor, lo levantarás y perdonarás sus pecados.
curarás sus males, lo levantarás de donde está postrado. Y te pedimos por aquellos amigos nuestros que están en estos momentos pasando por tiempos difíciles. Señor, estate tú con ellos, que tu Espíritu Santo, en tu voluntad, los vuelva a levantar. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Rocío, buenas tardes, buenas noches ya, digamos. Gusto verte por aquí, es un placer. Vamos a hablar un tema bueno. El título le puse de consejos a consejos. ¿Por qué? Porque hay verdaderamente de consejos a consejos, ¿no? Hay alguno que me aconseja, cierra el canal, apaga todo y vete a tu casa. Es un buen consejo, ¿no? Pero hay otros que no, hay otros que dicen, no, sigue adelante. Y yo prefiero escuchar esos buenos consejos, ¿no? Entonces, pero hay de consejos a consejos. Muchas veces recibimos un buen consejo y no lo escuchamos. Otras veces recibimos un mal consejo y ese es el que seguimos, ¿no? Dependiendo de quién nos lo diga, cómo nos lo diga y en base a qué hemos pedido consejo. Entonces, esta tarde vamos a hablar justamente de un rey que pidió un consejo. Y ese muchas veces es ¿cómo le diríamos? Si usted se da cuenta, todo el Antiguo, inclusive el Nuevo Testamento, las cosas que le suceden a los reyes, lo que sucede a la gente, lo que sucede en toda la Biblia, en este día, en estos días y en este tiempo y por lo que venga, se van a ir repitiendo como un ciclo. Otros son los personajes, otros son las circunstancias, pero las situaciones son parecidas. En este caso vamos a hablar de un rey que pidió un consejo y le dieron un consejo. Y a veces en el día de hoy, salvando las distancias, también pedimos un consejo, recibimos un consejo, y como en ese tiempo y en este tiempo, a veces pedimos a personas y hombres de Dios, y otras veces a hijos de vecinos que no lo conoce nadie, y que nos hacen seguir un mal consejo. Entonces, yo quisiera que conmigo, si usted tiene su Biblia a la mano, si no, aquí la leemos, como ya sabe, nos vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 12. Este es un momento en que Salomón está muerto y va a ver un nuevo rey. Y la palabra de Dios dice así, ¿no? Porque dice en el 11:43, para ponerlos en idea, es: y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Entonces, hasta este instante se murió Salomón, y Roboam es el que va a ser el rey. Y en el versículo 1 del capítulo 12 dicen: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo. Esta es la parte bien interesante. Por favor, vamos a detenernos en varias partes para conversar de esto. Tu padre, Salomón, agravó nuestro yugo más. Ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado y que puso sobre nosotros, y te serviremos. Miren lo que les pide, ¿no? O sea, cuando Salomón en los últimos tiempos de su vida realmente se alejó de Dios y comenzó a ser... Carlita, buenas tardes, mucho gusto de tenerte por aquí, gracias por estar acompañándonos. Estamos hablando de recibir consejos, dar consejos de buenas personas, de malas personas, pero a veces seguimos los malos consejos y no los buenos consejos. ¿Para qué tantos consejos, no? Entonces, Roboam va a ser rey y se acercan y le dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Tu padre Salomón nos puso un yugo muy fuerte. Te pedimos que lo disminuyas. No le pidieron que lo quiten. Relativamente, digamos, ¿sabes qué? Queremos pagar lo justo,
Pero lo que verdaderamente tu padre nos hizo fue que los impuestos que verdaderamente pagamos eran excesivos. Lo peor es de que muchas veces en esos tiempos pasaba de que si no podías pagar te quitaban tus tierras, inclusive podían tomar esclavos a tu familia. Entonces, es un yugo muy grande el que tenemos. Y te pido que por favor, ¿no?, bajes algo de ese yugo, nos quites algo de ese yugo, que no sea tan difícil pagarlo, tan difícil. Pero es que Salomón, en los últimos tiempos, se tenía, ya saben, todas las historias que se han contado sobre sus palacios y todas esas cosas, él no quería perder su estatus. Pero para no perder su estatus, estar rodeado siempre de magnificencia, comenzó y otras cositas más. Si leemos la historia de Salomón, una de las cosas fue imponerles un impuesto tan grande que era difícil pagar para la gente. Entonces cuando murió y Roboam asume el poder, le dice, no, o sea, por favor, bájale un poco, o sea, por lo menos danos un respiro, ¿no?, para poder pagar. Porque le dice, ¿no?, disminuye tú algo, o sea, no lo quites, o sea, sabemos que hay que pagarlo, pero disminuye tú algo de ese yugo tan pesado y te serviremos. O sea, mira, nosotros queremos seguir en esto. Ahora, no sé si usted eso lo comparamos con lo que sucede ahora y en el Nuevo Testamento habla, ¿no? O sea, si quieres obispado, buena cosa deseas, ¿no? Pero también nos dice que no debe ser, como le digo, sujetos de ganancias deshonestas. Y en este caso, por mantener su estatus, Salomón les impuso un impuesto tan grande que no podían pagarlo. Entonces, en estos tiempos también sucede algo parecido, en estos tiempos de pandemia más, ¿no? Me hablaba una hermana hace un par de días que la llamaron por teléfono y decían, hermana, no se olvide de los ¿cómo se llama? Del diezmo de hace 3 meses que no ha dado. Oye, pero si no estaba trabajando. Sí, pero hermana, pero ya está. Entonces, a veces, ¿no?, ponemos un yugo muy fuerte sobre la gente. Porque nos habla también, ¿no? No te ensoñarás sobre ellas. O sea, no serás el que más puede, sino verdaderamente serás su siervo. Pero esa parte no nos gusta, ¿no? Les impuso entonces Salomón algo tan grande que no pudieron. Pero entonces, ¿qué sucede? Sucede que este rey nuevo, que realmente, por lo que vamos a ver, no sabía qué hacer, les dijo, ¿no?, idos, y de aquí a 3 días volver a mí, y el pueblo se fue. O sea, déjeme ver, parecía un político de ahora, ¿no? No se preocupen, estamos viendo, hay una reunión de alto poder entre unos y otros para ver cuánto es lo del desempleo y su cheque de estímulo. Ya tenemos 6 meses con eso y seguimos conversando, ¿no? Entonces, teóricamente, hasta este momento, este rey actuaba bien, ¿no? O sea, voy a pedir un consejo para saber qué es lo que tengo que hacer, porque yo soy primerizo en esto y la primera que me agarran es una decisión muy grande, ¿no? Entonces, a veces, nosotros escuchamos una situación y dependiendo de eso, preferimos pedir un consejo para poder decir, hay que hacer tal cosa. Porque a veces no las sabemos todas. O somos inexpertos o primerizos en algunos casos, ¿no? Es como el papá que recién acaba de tener un hijo, su esposa, y hay que cambiar pañales y se pone a pensar, ¿y ahora qué hago? No tiene ni la menor idea cómo se hace eso. Entonces este rey pasaba lo mismo, ¿no? Siempre había vivido dentro del palacio, feliz y contento con sus amigos de parranda por aquí y por allá, pero no en las preocupaciones, ni en las realidades que vivía el pueblo. Entonces ahora que le viene un problema serio, que le dicen, oye, la estamos pasando mal, es mucho lo que pagamos, entonces toma una buena decisión. Denme 3 días y en 3 días yo les contesto. Ahora, ¿qué sucede? Miren lo que sucede, y ahí es donde vamos un poquito a detenernos, ¿no? Entonces el rey Roboam
pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ahí suceden varias cosas. La persona, llamémosle así, inteligente, va a buscar un consejo o una apreciación de algunas personas que verdaderamente sepan cómo responder ante una situación tal. Estos hombres, estos ancianos, habían estado con Salomón, tanto en las buenas partes como en las malas probablemente, y sabían lo que sucedía con el pueblo y tenían un conocimiento durante años por qué había pasado esto, por qué habían llegado a este extremo y cuáles eran las razones, cuánto era lo que pagaban, cuánto era lo que no. O sea, eran gente que sabía realmente el movimiento y las razones y las circunstancias que estaba viviendo el pueblo. Entonces, pero sucede algo con nosotros. Muchas veces tenemos un concepto de las cosas que quisiéramos hacer o que creemos que deberían de hacerse, a veces para bien y a veces para mal, porque no las conocemos todas. Pero fíjense lo que le dijeron. Y ellos, los ancianos, le hablaron diciendo: si tú fueres hoy, y quiero que, ¿cómo le diría? Quiero que se detenga en las frases, ¿no? Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Fíjense, no le está diciendo baja los impuestos, no le está diciendo quítales el yugo, pero le está diciendo algo que no le gustó y no nos gusta. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, siempre nos han dicho, y esta parte no lo entendió, no le gustó a Robán, el rey, y eso traslademos al día de hoy, el pastor, el líder, el apóstol, el que usted quiera, que tenga una posición de liderazgo, fue llamado para servir. Como dicen, el Señor no vino a ser servido, sino vino a servir. Entonces nos dejó una encomienda a nosotros de que venimos a eso. Pero, tanto en ese tiempo como el día de hoy, si fueres siervo de ese pueblo, o sea, no es que se tirara al suelo, no, o sea, si fuiste llamado para servir, sea pastor, sea un líder, fue llamado para servir, no para servirse del pueblo, sino para servir al pueblo, enseñándole, guiándole, jalándole las orejas, pero sobre todo mostrándoles cuál es el verdadero camino a seguir. Pero en este caso, no le gustó. No le gustó que le dijeran: tú tienes que ser un siervo. Y menos aún, servirles. Roberto, Leticia, Ángeles, mucho gusto. Que estén Roberta, perdón. Mucho gusto que estés por aquí. Estamos hablando de consejos a consejos. Y ahorita Roboam, ha pedido un consejo a los ancianos y los ancianos le dijeron algo que no le gustó. Porque no nos gusta ser siervo. Pero fíjense, no les quitó un centavo, no les decía que le ibas a quitar, ¿no?, los impuestos, solamente les dijo: sirve al pueblo, ve por sus necesidades, ve por las que está pasando, conoce a tu pueblo. Muchas veces los pastores no conocen al pueblo. Los ven ahí. Probablemente eso sucede más en iglesias muy grandes, ¿no?, que al pastor lo ven a 100 metros porque está lejos, ¿no? Pero sucede también un pastor comentaba que tenía un grupo de 30, 40 personas y una de ellas quería verlo al pastor y pasaban 2, 3 meses y nunca podía hablar con él. Entonces, también sucede en grupos pequeños, ¿no? Pero era para servir al pueblo. ¿Cuál es su necesidad? Para llevarle una enseñanza, para guiarlo, para eso también Dios lo puso. Dios pone a un rey para que siga al pueblo. ¿Pero hacia dónde? Hacia la alabanza y la gloria del Señor. No para hacer lo que quieran. Pero acá le dice: sirve, y no le gustó. Y les dice: y si respondiéndoles buenas palabras, o sea, de buena manera, como un rey, pero como un siervo, porque vino para servirlos, ellos te servirán
para siempre. O sea, fíjense, lógicamente los impuestos iban a venir después, porque en el momento que realmente conoce la situación real del pueblo, como yo les decía hace un tiempo, si el líder se para atrás de toda la multitud y ve verdaderamente a las personas, se va a dar cuenta quiénes pasan por necesidad y quiénes no pasan por necesidad, quiénes están alegres y sonríen entre lágrimas o quiénes verdaderamente están agarrados del Señor y son fuertes y pueden ayudar en el ministerio. Entonces uno se da cuenta de quién y va a ayudar a quien necesita. Para eso fue llamado, para servir. En este caso, dice, mira, si tú eres así, si tú los sirves, si tú los ayudas, si tú les enseñas y te das cuenta de su situación, ellos te van a servir para siempre. Pero como no nos gusta servir de la manera que ellos quieren, ¿no? Porque a veces, sí, la gente quiere que sirva, pero en cosas que no, muchas veces no atañen al reino. Por ejemplo, muchas veces en las empresas ahora, ¿no? El servir es de abajo hacia arriba. El de arriba es simplemente dirige y es como el que tiene la batuta de una orquesta, ¿no? La orquesta sinfónica hace que todo tenga que funcionar bien y cada cosa funcione a su tiempo, pero él es el que dirige nada más. Lógicamente que detrás de bambalinas suceden otras cosas, pero muchas veces creemos que el manager general es el que mueve los hilos y todo el mundo tiene que salir corriendo para hacer las cosas, y no es así. Si el que está arriba conoce verdaderamente a su gente, toda la gente va a querer levantar, y si tiene la misma visión que todos para llegar adelante en una iglesia, para llegar a los pies de Cristo en algún momento cuando nos encontremos con Él, la gente va a ayudar, la gente se va a mover. Pero si cuando el de arriba no quiere, yo recuerdo que a una iglesia que yo iba hace mucho tiempo, el pastor comía en un cuarto y todos los demás comían afuera, ¿no? Entonces uno decía, oye, pero ¿y cuándo huele oveja, mi amigo? Nunca, ¿no? Entonces eso también es una falta de no querer servir, ¿no? No me junto mucho porque se me junta la chusma, ¿no? Entonces, si tú les hablares bien, si tú les sirves, ellos te van a servir para siempre. Entonces, a Roboam no le gustó esto. Digo, no, esta parte de servir, no, yo soy rey. A mí me tienen que servir, no. Entonces, ¿qué hizo? Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes, a sus amigos, ¿no? O sea, es la clase. Eso sucede ahora, ¿no? O sea, uno se reúne todos sus amigos y vamos a hacer esto y todo el mundo tiene ideas, ¿no? Para hacerlo. No necesariamente buenas, no necesariamente malas, pero en este caso, él vivía como un príncipe, ¿no? Y de acuerdo a lo que se ve y por eso pide consejo, no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando afuera con el pueblo. Y sus amigos, bueno, iban por ahí, ¿no? O sea, no van a decir que los amigos no. Los amigos iban por ahí. Entonces, siempre, como los niñitos sí, se creían por encima del resto. Y él prefiere escuchar a sus amigos que le van a dar una palabra que le gusta, que le agrada. Y es cuando nos gusta que todo el mundo nos diga, amén, 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 hermano. No. Estamos de acuerdo con lo que tú dices. No interesa qué, pero yo estoy de acuerdo. Porque muchas veces ni siquiera escuchamos lo que dice, pero preferimos decir amén a estar mal con el que corta el jamón en ese momento, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años en mi país había el golpe de Estado y los militares subieron al poder y pues el que decía no ya no volvía a decir nada más porque ya no lo encontraban, ¿no? Todo el mundo tenía que decir sí, estoy de acuerdo, todo el mundo contento, feliz, amén, 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 amén. ¿Por qué? Porque si no, perdía el ministerio, le cortaban la cabeza o se tenía que ir a otra iglesia, ¿no? Sucede, aunque usted no lo crea. Pero ¿recuerda usted Moisés? Tenía un suegro, se llamaba Yetro. Y en un tiempo Moisés era el que, acuérdense que Moisés salió con más de 2 millones de personas. Y cuando había problemas, que se le había perdido a alguien una gallina, como a mi vecina, pues traían al
que se comió la gallina y a la dueña de la gallina se lo traían a Moisés. Y cada día sucedía eso. Entonces la línea de quejas era interminable. Parecía que empleados públicos recogiendo su cheque de fin de mes. ¿Qué sucede? Yetro le dice, oye, ¿te vas a morir? ¿Tú te imaginas cuándo vas a terminar de ver todos los pleitos de callejoneras o de conventilleras o de hermanas de la vecindad aquí en esto? ¿Cuánto vas a terminar tú de ver? Y, ¿por qué no pones líderes, grupos que vayan viendo, ¿no? Y cuando ya la cosa sea difícil, que ya no puedan solucionarla, recién te la traen a ti. Y Moisés hizo eso. Entonces, fue un buen consejo de su suegro, no de un quinceañero, de una persona ya de edad, que gracias a, llamémosle así, al Espíritu Santo de esos tiempos, llamémosle así, le dio una palabra de Dios y una palabra inteligente a Moisés, que él la tomó y la puso en práctica y le solucionó 300.000 problemas. Porque usted se imagina, 8 de la mañana, como empleado público, empieza a atender las quejas de 2 millones de personas. Bueno, que no se quejen todos, que se quejen 100.000. Solamente con eso ya tiene para semanas. Y si cada día se renovaban las cosas, imagínense, se iba a morir ese hombre. Pero hubo un consejo, un hombre de Dios, su suegro, que trajo un consejo bueno. Y gracias a Dios también, Moisés aceptó ese consejo y lo puso por práctica y le solucionó 300.000 problemas. En este caso, los ancianos le traen una solución, pero como no le gustó, ¿no?, él prefirió buscar quienes le podrían dar una buena respuesta. ¿Quién es mejor? Sus amigos. ¿Quién es mejor? Aquellos que, independientemente de cualquier cosa, van a decirle amén. Usted dice negro, es negro. Usted dice verde, es verde. Usted para arriba, para arriba. O sea, muchas veces tenemos que rodearnos de personas no necesariamente que estén diciéndonos amén, sino estén diciéndonos una palabra certera, una palabra acertada, una palabra de Dios ante una situación. De repente es diferente a la nuestra. De repente es totalmente contraria a lo que nosotros estamos pensando. Pero de repente es una palabra de Dios. Porque también al pedir consejo no le podemos pedir consejo a la que vende los sándwiches en la esquina. Porque no tiene la menor idea de lo que estamos pasando. No le podemos pedir consejo al compadre que lo primero que va a decir, cambia esa taza, cómprate una corona, y no coronavirus. Pedirle consejo a personas que uno sabe que de alguna manera, aún con trompicones, están siguiendo a Dios. Y no cualquier hijo vecino, porque no, hay cualquier iluminado que tiene 30.000 ideas. Quiero pintar esto, hay 30.000 colores. Quiero ir para allá, hay 20.000 que le venden el pasaje. Pero hay 2 que 3 que aún a pesar de darle un consejo contrario a lo que usted piensa, muchas veces son aquellos que nos llevan a mejores pastos. Pero este muchacho escuchó a los jóvenes. Y ojo, no todos los jóvenes pueden dar un mal consejo, pero el tiempo y el caminar es el que te da formando la experiencia ante las situaciones. Si estos jóvenes no pagaron impuestos, ellos no pagaban, ellos no sabían de la realidad del pueblo, ¿cómo podían aconsejar? Si eran amigos de él, o sea que eran los riquillos del barrio. Mientras que los ancianos sabían lo que había sucedido con Salomón, sabían cuál era la razón y cómo les habían subido los impuestos y lo que estaba pasando al pueblo para pagarlos. Entonces, pero como no le gustó servir, va donde los jóvenes, él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejos de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Están esperándolo para irse de pachanga. Y les dijo,
¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? ¿A quién le pregunta? A alguien que no paga impuestos. Entonces los jóvenes que se habían criado con él, fíjese que aquí hay dos cosas. Y cuando lo recalca, la Biblia es por una razón específica, o sea, no es por algo así que, como algunos escritores, repetimos 2 veces las cosas, o 3 o 4 como yo. Le dice, mire, en el 8 dice, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y en el 10, en el 9 dice, disminuye algo, ¿no? Que me ha hablado diciendo que disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él, le respondieron. O sea, ya cuando nos marcan 2 veces, es de que había algo importante ahí. ¿Y cuál era lo importante? Lo que les decía. Estos jóvenes que eran con él, no pagaban impuestos. Eran muchachos, un chiquillos que todavía estaban, llamémoslo así, jugando a la pelota. Que estaban esperando el sábado para irse parranda, para irse a la playa, para irse a surfear. Esas eran las amistades de él. Ellos no eran de que estaban sufriendo, sus papás pagaban los impuestos. No, ellos no eran de ese rumbo. No sabían la realidad del pueblo. La única diferencia es que eran sus amigos. Salía con ellos, iba con ellos, estaba en un sitio, estaba en otro, ¿no? Se iba, ¿cómo le llaman ahora? Se iban de posada, ¿no? Se iban a su posada y de ahí se iban a festejar el 31, imagínense, con cohetes y todo, ¿no? Por eso hace un recalco 2 veces en 2 versículos diferentes de que eran y estaban con él. Entonces a ellos les pidió, ¿por qué? Porque al ser similares, el consejo iba a ser agradable a él, porque vivían las mismas circunstancias. Entonces dice así, entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás, o sea, había uno que, ¿no?, manejaba el grupo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyes, así le hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, ya estaban hablando en contra de Salomón, pero a Roboam le importó muy poco. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, yo os castigaré con escorpiones. O sea que, ¿usted cree que la pasaban mal? Pense que yo la... Y eso es lo que le gustó. ¿Por qué? Hace un ratito hablamos. Porque a veces, muchas veces, cuando alguien llega al liderazgo, cuando alguien llega, como en este caso, a ser un rey, se le sube la cabeza. Y su corte celestial que tiene alrededor, sabe que subieron con él. Mientras que un año antes, Roboam era uno más con todos sus amigos, de pachanga en pachanga y de fiesta en fiesta. Ahora no, de un momento a otro es el rey. Y todos los demás son los que le decían amén. Ahora más que nunca, imagínense la posición que vamos a estar, muchachos. A este tipo lo pusieron rey y ahora nosotros vamos con él. Y encima vamos a ser consejeros del rey. Ya no es cualquier cosa, ¿no? Hoy sucede algo parecido. Llega alguien a una posición de liderazgo y se rodea de todos los que dicen amén. No necesariamente por su sabiduría, sino porque justamente dicen amén. Aprendieron a decir un amén tan fuerte que convence de tenerlos a mi lado. Pero no es necesariamente así. Por eso al final muchas veces fracasan. ¿Por qué? Porque como no saben qué hacer, como en este caso, dan decisiones y toman decisiones por su inexperiencia, por su falta de conocimiento,
simplemente y llanamente muy alegres, hacen cualquier cosa y en este caso, por su decisión, destruyeron un pueblo. No quería ser siervo, mientras que, como siempre vemos, nacimos para ser siervos. Fíjese lo que dice Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Pero fíjense, el que dirige, sea un rey, sea un pastor, sea un líder, tiene que tener una dirección sabia. Está dirigida por Dios. Si no, como sucede en este caso, y como sucedieron muchas veces en el Antiguo Testamento, caerá el pueblo. Pero en la multitud de consejeros, pero consejeros que verdaderamente están guiados. Hermanita Rosita, buenas noches, bendiciones. Estamos por aquí hablando de consejos, estamos por pedir un consejo. La multitud de consejeros, cuando uno verdaderamente se apega a alguien, o a un grupo de personas, que usted sabe que son hombres de Dios, ojo, no Dios de acuerdo a como yo creo, sino a Dios como dice la palabra de Dios. No aquellos que simple y llanamente repiten el amén, no aquellos que aplauden en los escenarios, no, aquellos que están guiados por el Espíritu Santo cuando toman decisiones. Entonces, ese consejo va a hacer de que la persona que lo siga va a lograr mejores cosas. Como en este caso, si hubiese hecho caso a los ancianos, el pueblo le iba a servir por siempre, ¿no? Ellos te servirán por siempre, para siempre. Entonces, si solamente hubiese seguido eso, no hubiese tenido los problemas que tuvo después. Por eso, en la multitud de consejos de gente guiada por Dios, no cualquier hijo vecino, como alguien me dijo, ¿no? Como les decía al principio, cierra tu canal. Y un amigo me dijo, no, tú sigue adelante. Un amigo me llama y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una radio, pásame tus audios, yo los subo. Son otros puntos de vista. Me dice. Y hay otro amigo que me dice, oye, ¿por qué no haces el podcast? ¿A quién escucho? ¿A quien quiere que cierre? O a los que me están invitando a compartir. Ahora usted va a decir, ¿no? Es tu ego. De repente, ¿no? Pero a no hacer nada, mejor hago. Entonces, seguimos con esto. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey le respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos le habían dado. Mientras uno le decía, sírvelos, escúchalos, compréndelos. Él fue y dijo, aquí soy yo. ¿No le ha pasado eso? Aquí yo soy el que manda. Mi última y primera palabra es la mía. Pero es que no. Y la clásica, es que Dios me dijo. No es así. No hay justo ni uno. Y es mejor a veces escuchar para tomar mejores decisiones. A veces no queremos porque somos los ungidos. No, somos los urgidos en que nos digan que sí, pero no somos verdaderamente aquellos que escuchamos al pueblo. Aquí le dijeron, si tú fueres siervo y lo sirvieses, estás puesto para servir y escuchar al pueblo. ¿Cómo puede pedirte a alguien consejos si tú no los escuchas? Para empezar. Entonces, la siguiente vez que alguien tenga un problema, no,
pues si no me quiere escuchar, mejor me voy a buscar otro, ¿no? No, si no, veo mi horóscopo para ver qué me dice el día de hoy, si me levanto o no me levanto. Fue duro, dejando el consejo de los ancianos que les he dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Lo mismo que le dijeron los muchachos. Lo repitió, todos sus amigos. En mi país decimos la collerita, o sea, el grupo. Y no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová. Fíjese de ahora. Esta es la parte más, todo esto estaba preparado y las reacciones estaban preparadas. Y no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. El pueblo se iba al abismo. Y ya Dios lo había dicho. Y él estaba en control de todo esto. Ya sabía cómo iba a reaccionar Roboam. El día de hoy, a veces, seguimos los mismos pasos. ¿No será que Dios ya tomó unas decisiones sobre nosotros que es mejor no saberlas? Pero nosotros debemos entender que debemos pedir consejos a gente que sabemos que son hombres y mujeres de Dios, porque es la mejor manera que nosotros vamos a poder seguir adelante. Quizás no nos guste el consejo que nos van a dar, y quizás inclusive vayamos en contra de la decisión de Dios sobre nosotros, pero será decisión nuestra. Pero no carguemos nosotros con los que vienen detrás. Si estamos al frente de un grupo y la decisión que vamos a tomar va a afectar directamente a ese grupo, tenemos que escuchar un buen consejo. Porque al final de los tiempos, dice la palabra de Dios, que daremos cuenta. Acuérdense, como quien dará cuentas. Y veamos cuál ha sido el resultado de su fe. Tenemos que saber pedir consejos. Y tenemos que saber escuchar la palabra de Dios. Aquí está. Esto nos muestra que cuando pedimos consejo, un buen consejo, no necesariamente nos va a gustar. Pero si pedimos a gente inexperta, o sea, yo no puedo ir donde mi nieta a decirle: hija, ¿tú crees que debería de hacer esto? ¿Qué me va a contestar? Ni siquiera a mi hijo Aarón, que tiene 18 años, le voy a consultar: oye, ¿tú crees que debo comprar una casa o compro un carro? O no, me va a decir: cómprame PlayStation. No le puedo pedir consejo a gente que no tiene la experiencia ni llamémosle así, el conocimiento de la palabra de Dios como para poderme dar una respuesta. No puedo pedirle a un muchacho de 10, 12 años, sería como mandarlo a predicar a los 10 años. Claro, si yo le doy mi prédica y que él la estudie y la practique, es otra historia. Pero debemos saber a quién debemos pedir un consejo. Porque en determinados momentos, pidiendo un mal consejo, hasta el diablo se cree santo y nos habla de honestidad. Porque estamos pidiendo un mal consejo a la persona equivocada, a la persona errada. Por eso, esta noche, ahí lo dejamos.
Hay consejos y consejos. Si usted necesita uno, busque de Dios. Y muy probablemente Dios le ponga a usted personas de Dios que le den un buen consejo. Sopéselo, póngalo en oración. Y si es de Dios, te va a seguir adelante. Pero recuerde, ese consejo no necesariamente le va a gustar a usted, dependiendo de la situación, lógicamente. Vamos a orar para cerrar. Señor, te damos gracias. El único consejero que tenemos eres tú y tu palabra. Que cada vez que nosotros necesitemos un consejo, tu palabra nos pueda dar la respuesta a nuestras interrogantes. Si no, mi Dios, que personas llenas de tu presencia, llenas del Espíritu Santo puedan llegar a nosotros y darnos un consejo. Ayúdanos a discernir el buen consejo del mal consejo. Ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos a caminar. Pero sobre todo, ayúdanos a rodearnos de personas que puedan darnos un buen consejo. Levanta a tu pueblo que necesita escuchar muchas veces un buen consejo. Y que podamos nosotros en algún momento aconsejar de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. No a nuestros deseos y a nuestro corazón, sino de acuerdo a tu voluntad escrita en tu palabra. Te damos gracias por eso. Esta noche, mi Dios, te pedimos por un amigo, nuestro hermano Ortiz y toda su familia. Que tu mano sanadora esté sobre ellos, que tu Espíritu Santo caiga sobre cada una de esas personas y que realmente en tu voluntad, mi Dios, se haga eso, tu voluntad. Si una vez más decimos que cuando alguien esté enfermo llame a los ancianos de la iglesia, te pedimos que los ancianos de la iglesia y cuando estemos dos o más reunidos en tu nombre, Señor, estate tú con ellos. Tu palabra nos dice de que tú levantarás al enfermo y perdonarás sus pecados. Te pedimos que este enfermo lo levantes. Es un gran amigo, es un hombre de Dios. A su esposa y su familia. Levántalo, Señor. Una vez más, en tu voluntad podamos juntarnos y hablar y sonreír con Él y escuchar sus sabios consejos. Te pedimos por ellos. Te pedimos por cada persona que en este momento esté sufriendo la misma enfermedad, esté pasando por tiempos difíciles y esté sobre todo postrada en una cama. Ayúdalos, bendícelos, levántalos, Señor, si es tu voluntad. Y para nosotros, Señor, te pedimos que nos sigas guiando, que nos sigas cada mañana levantando y abriendo los ojos para que un día nuevo nos llenemos de tu misericordia. Te damos gracias por todo eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente sufriendo un poco conmigo. Nos vemos el día miércoles, hoy día sábado. Nos juntamos mañana. Mañana tenemos servicio. Vamos a celebrar, como en varias iglesias, la Navidad. Nosotros la celebramos, bueno, el miércoles, que todavía tenemos reunión porque es 23. Gracias, Anita, muchísimas gracias. Tus palabras me levantan el ánimo porque no me han dado con palo en los últimos días. Pero gracias a Dios nada me quita el sueño. Si de por sí no duermo, sé que imagínate. Pero gracias por estar con nosotros. Pidamos siempre un buen consejo. Aunque sea de un conejo, dicen, un buen consejo. Y más aún si es un hombre o una mujer de Dios. Nos vemos el miércoles. Gracias por estar ahí. No podemos todavía reunirnos a tomar un café. Hermana Rosita, Roberta, Martín, hermana Ida, Carlita, Ana, Roger,
ya no me acuerdo. Oh, creo que Rocío. Gracias a ustedes por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por sufrir una hora. Que le estén pasando bien, que mañana se reúnan en sus congregaciones, oren mucho por los enfermos, hay muchos enfermos ahorita y lo triste es que está llegando a nuestras iglesias. Quieranlo o no, digámoslo o no, está ya en nuestras iglesias. Entonces, oremos por ellos, porque necesitan de nuestras oraciones y necesitan que el Señor haga algo. Muchas gracias, Roger. Bendiciones, buenas noches también para ti y tu familia, que todos estén por casa bien. Cuídense, mascarilla, gel, distanciamiento. Solo salgan si es necesario. Iba a ir mañana a una iglesia a visitarla en la mañana, pero no quiero jugar al héroe, que no lo soy. Entonces prefiero dejarlo e irme solamente al servicio de mi iglesia el día de mañana en la tarde. Por lo demás, bendiciones, cuídense mucho, que la pasen bien. No les invito al panetón que me han regalado, pero bueno, les contaré qué tal estuvo. Gracias, bendiciones. Nos vemos el día miércoles. Bendiciones por casa.